¿Qué es lo que tú haces? Por algo te invitamos. ¿Qué es lo que tú haces? Ok, pues mira, yo actualmente soy practicante de diferentes disciplinas mágicas. No podría decir específicamente brujería, pero sí a disciplinas mágicas que incluyan oráculos, que incluyan el uso de la herbolaria para propósitos energéticos, el uso de cristales, incluso la literatura como herramienta para explicar ciertos factores del folclore que también tenían que ver mucho con la magia. Entonces, eso es lo que yo hago. Me digo yo, ajonjolí de todos los moles de la magia. Ajá. Todo me interesa, pero me enfoco mucho en el folclore y la magia europea, sobre todo. Sí. Inglesa y celta. Ese es mi camino. De la magia inglesa y la celta. Ok, de hecho, la gran mayoría de las personas que ven esta clase de contenidos como la que creamos nosotros están acostumbrados al tipo de magia de tradición mexicana, por darte un ejemplo, o al tipo de magia que manejan en el satanismo, que creo que también tienen algunas raíces por allá de aquellos rumbos. ¿Qué nos puedes platicar de este tipo de magia? Jamás hemos hablado de eso. Están en un buen momento. Sí, es muy buen momento. Mira, como todo, magia hay en donde sea. Creencias tenemos en todos los rincones del mundo. Quizás por herencia, por mi familia directa paterna, tengo más contacto con la parte inglesa. Y algo que me llamaba mucho la atención, sobre todo en la literatura, era este mundo lleno de magia, con hadas, con magos, con dragones y con un montón de historias, que yo decía, algo tiene que haber que haya tanto en los libros, ¿no? Algo tiene que salir de ahí. Y me empiezo a topar con historias de druidas, de dónde vienen los poderes de ciertas figuras míticas de Inglaterra, de dónde vienen las hadas, de dónde vienen X personajes. Y encuentro esta vertiente dentro de la Wicca. La Wicca ya es una tradición medianamente famosa de brujería tradicional, pero es ceremonial. La Wicca es una magia ceremonial, es creada por un autor de nombre Gerard Garner. Él tenía un grupito selecto de arqueólogos y estudiosos de las tradiciones y deciden utilizar un montón de creencias de Europa, conjuntarlas y crear una orden mágica, con sus procedimientos y sus rituales, etc. Pero dentro de esta misma práctica empiezas a encontrar factores muy naturales como ritos agrarios, invocaciones a ciertas deidades, el trabajo con el lado de la muerte, ¿no? El lado que no todo el mundo conoce. Hablar de la arqueología también de Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, Stonehenge, que es súper místico y que todo el mundo dice son marcianos. Son portales. Son portales, ¿qué es, no? Pues también aquí se habla de esto y me doy a la tarea de investigar hacia dónde va todo esto, ¿no? Parte con mi formación académica y encuentro muchas cosas que me hicieron sentido. Así como nosotros aquí en México que crecemos con la brujería casi en el refrigerador de tengo un huevito para que te hagas una limpia, pues también en pueblos de Reino Unido tienen sus tradiciones, ¿no? Tienen ciertas ideas de cómo funciona la energía. Y aunque todo el mundo lo ve como creencias de gente de pueblo o de gente granjera, tienen todo el sentido del mundo para ellos. Entonces, me llamó mucho la atención. Y el primer tema que yo amé fue el del Rey Arturo. El Rey Arturo es el héroe nacional mítico, porque no es real, es mítico, de Reino Unido. Hay infinidad de libros hablando del heroicismo de este personaje, porque Reino Unido, a pesar de que ahorita es un país que todo el mundo ve como gran colonizador, en su tiempo también fue colonizado, ¿no? Y también tuvo su parte de sufrimiento y pues su gente tenía que buscar la manera de sentir menos desesperanza y poner su fe
en este personaje que era un líder que no era corrupto, un líder que tenía una mesa redonda en donde todos tenían la misma decisión, un líder que no se iba a dejar llevar por el poder. Cualquiera lo ve ideal y lo goza. Entonces, alrededor del rey Arturo hay muchos personajes, todos envueltos en la magia. Y el principal de ellos es el mago Merlín. Claro. El mago Merlín lo consideran un druida que en los pueblos de Gran Bretaña, o en ese entonces para identificarlo es Bretaña solamente, actualmente ya es Gran Bretaña. En Bretaña, los druidas eran los sacerdotes ceremoniales de los pueblos. Ellos tenían miles de funciones, pero específicamente transmitir las tradiciones de los pueblos de manera oral. No se hacía nada escrito. Ellos tenían que enseñarle a otros jóvenes esta sabiduría. ¿Para qué te sirve un árbol? ¿Para qué te sirve una hierba? ¿Por qué hay espíritus aquí? ¿Por qué se hacen los círculos de hongos? ¿Qué pasa con la energía? Estos druidas se encargaban de hacer ceremonias y en algunos lugares se dice que hacían sacrificios. Uno no lo sabe, uno no lo puede confirmar. Sí, pues bueno, eran las tradiciones de esos momentos, ¿no? Y básicamente ellos tenían este poder de transmitir los cuentos, las historias a forma de poesía, de cantos. Entonces toda la magia, todo esto que conocemos, se sigue transmitiendo, pero ahora a partir de libros. Sí. A mí me hacía toda la coherencia del mundo agarrar libros del rey Arturo y utilizar esa misma sabiduría como un portal hacia la práctica mágica. Órale. ¿Por qué? Porque tiene líderes, tiene estructura, tiene elementos de la naturaleza, equinoccios, solsticios, tiene personajes míticos como el hombre verde, tiene un jinete que se quita la cabeza, tiene a Sir Gawain, tiene caballeros que hacen cosas valerosas en favor de la gente que lo necesita, tiene hadas malvadas, que el personaje malvado es el hada Morgana, que hace brujería mala con su caldero y estas cosas. Tiene a los seres féricos que representan esta parte oculta, lo que no vemos, cómo se crean las plantas, cómo crecen los hongos, cómo pasa algo en este mundo invisible para los humanos. Entonces tenía todo el sentido de hacer magia de ahí. O sea, ¿lo pasabas o crees que es posible pasar todo esto de literatura a una cuestión de magia real? Sí. Órale. Tal cual. Hay un par de autores, Caitlin y John Matthews, son contemporáneos. Ellos, al igual que yo, empezaron a recabar toda la información que había de los textos del rey Arturo, porque son muchísimos y también depende la zona geográfica, porque no nada más es en Inglaterra, es en Gales, es en Escocia, es en Irlanda, todos tienen mitos locales y cada uno tiene su versión del rey Arturo. Es como nosotros con Quetzalcóatl, ¿no? Tenemos a Quetzalcóatl, pero vamos con los mayas y tenemos a Kukulcán. Sí. Tenemos una serpiente, pero no es en la misma zona. Lo mismo le pasó al rey Arturo. En unos era un héroe, en unos era un guerrero, en otros solamente era un forajido que andaba salvando gente, en otros solamente era un chavo loco de los caminos. Entonces, estos autores se traen todos esos pedacitos de sabiduría y los empiezan a acomodar de manera estructurada para crear una práctica mágica. Te dan la opción de, ok, ¿qué podemos utilizar nosotros como elemento para dirigir la magia? Normalmente en las magias ceremoniales se utilizan las espadas o las navajas o los ázames. Nosotros tenemos un elemento muy importante que es la Excalibur, que es la espada de la verdad, ¿no? Esta nos la brinda una mujer en un lago o la sacas de un yunque. La espada representa todo este conocimiento de tiempo atrás, la verdad, porque no vas a usarla como una forma de ataque, sino solamente mostrar la hoja de la espada y decir de qué lado quieres estar, del que corta, del que lucha o del que toma decisiones correctas. Ese es nuestro primer elemento. Después tomamos el elemento agua, que viene con el caldero. ¿Por qué caldero? Quizás ahorita se tiene mucho la idea de que el caldero está relacionado con las brujas y con hacer cosas mágicas. Para Europa el caldero era una olla. Era algo para hacerte tu sopita, tu porridge. Era la cocina, exacto.
los elementos que tenías a la mano. Entonces, un caldero representa toda esa contención en donde tú podías meter tanto hierbas como tu ropa para lavarla, como tu comida y crear de ahí algo. Entonces, tienen un elemento muy, muy conocido que es el caldero de Gundestrup, que se le consideraba un caldero de la resurrección, donde tú cualquier elemento que metieras, huesos, carne, pelo, uñas, lo metías y podías retornar a la vida a quien había entrado ahí. Entonces utilizamos ese elemento también como parte de nuestra práctica para la renovación, para hablar de los elementos que contienen, que resuelven, que coagulan, hablando un poquito de hermetismo. Sí. Tenemos la parte del elemento aire, ¿no? Aquí ya viene la parte de Stonehenge. Stonehenge es un elemento, es una construcción, una edificación de culturas muy viejas a los celtas, ni siquiera es celta. Todavía no se sabe qué es. Han dicho que es un lugar para ver las estrellas, que era un cementerio, que era un adoratorio. No lo sabemos, todavía no lo terminamos de saber, pero tiene un efecto muy bonito cuando estás ahí. Cuando hay mucho viento, que en esa zona realmente es como muy de llano, corre mucho el viento a través de las piedras de Stonehenge y hace un ruido y pareciera que te están silbando o te están hablando. Uh-huh. Entonces utilizamos a Stonehenge como elemento aire para recibir los mensajes, para poder transmitir, ¿no? A través del viento, yo te digo cuál es mi deseo, cuál es mi necesidad, y este viento tiene que cruzar Stonehenge, darle la vuelta y llegar a donde tenga que ir, ¿no? Si te das cuenta, estoy utilizando un montón de cosas que vienen de la literatura y de la misma historia de Bretaña, pero yo las busco o las adapto a mis necesidades mágicas. Claro. Entonces, también tenemos la parte de los árboles como prisiones, por ejemplo, utilizar un roble a manera de prisión para castigar a una persona porque te hizo una ofensa, porque te está haciendo la vida imposible o lo que sea. Utilizar el roble por el cuento del prisionero en el roble a manera de castigo, porque el roble es una madera muy dura que los druidas consideraban altamente maleable para ellos y para poder utilizarla quizás en ciertas pócimas o en ciertas cosas. Entonces yo como maga, bruja, como le queramos llamar, puedo utilizar esta idea de un roble para contener algo maligno, lo que sea, un deseo, una persona, una enfermedad, llámale lo que quieras. Entonces así vamos construyendo nuestra tradición. Honestamente, ha tenido muchas adiciones. No es algo que esté escrito desde la antigüedad, no es algo de ley. Todos los practicantes de ello hemos ido agregando diferentes vertientes o usos de esta magia y cada nuevo practicante puede agregar la suya. La adapta. Algo que me gusta mucho de esta práctica es que nosotros no tenemos la adoración a deidades. Ah, ok. Habrá quien los tenga. Sí. Pero el general no los tiene. ¿Por qué? Porque tendríamos que enfocarnos a todas las deidades del Reino Unido y eran demasiadas tribus. Claro. No me puedo abocar a 900 dioses realmente. Y aparte no son de mi tierra, yo que soy de México, aunque tenga, digamos, sangre inglesa en algún punto, para mí no son tangibles, ¿no? Y aparte para mí que no soy teísta, menos. Me cuesta muchísimo trabajo el trabajar con deidades y sobre todo adaptar deidades de otro lugar para empezar a creer en ellas y pedirles cosas. Entonces aquí utilizamos como arquetipos a los personajes de la literatura artúrica. Utilizamos al rey Arturo como el rey sol, nace en el solsticio de invierno, en Navidad. Sí. Él va a ser el representante de esta energía de poder, la que brilla hacia todos, la máscara que ve el pueblo. Tenemos a la Hada Morgana, que va a ser la luna, lo oscuro, lo que nadie ve, donde se hacen las maldades, las emociones verdaderas. Tenemos a Sir Gawain, que va a ser el representante del sol del mediodía, un guerrero que pelea, pero que a mediodía decrece su poder y tiene que esperar hasta el siguiente día. Tenemos a Lancelot, que es el heredero del lago, porque es el hijo de la Dama del Lago, en algunas versiones.
Y él representa toda esta parte de la energía emocional, el amor, el romance, las lágrimas. Es más fácil enfocarnos o querer dar un deseo a estos arquetipos que decirte, dedícale una novena a Lancelot, ¿no? Ajá. O rézale 20 padres a tal. Para nosotros es más fácil eso, darte el arquetipo, la función de este personaje y que tú te identifiques con este personaje. Digas, oye, yo soy bien romántico, me encanta Lancelot, o yo soy un guerrero y yo quiero ser Sir Gawain, o yo quiero ser un líder, quiero ser el rey Arturo. Y utilizar esa energía para mis deseos, mis trabajos mágicos, para mandar algo, para pedir justicia, lo que tú quieras, llámale como quieras. Órale, esto que acabas de mencionar al final me suena bastante a lo que nos mencionó nuestra buena amiga Ingrid, donde decía, yo le preguntaba a ella que cómo funcionaba la cuestión de los pactos, y me suena. Por ejemplo, ella me decía, antes de hacer el pacto, poniendo la deidad que tú quieras, tienes que conocer al personaje, tienes que conocer cuál es su energía, qué es lo que hace, sus historias, sus epítetos, todo lo que representa, y tú hacer un ritual prácticamente donde vas a representar a esta deidad o a este personaje. Efectivamente. Estás llamando su energía, la vas a representar en ti. Me suena bastante esto que mencionas. Totalmente. Y es una práctica muy habitual en esto del mundo mágico, ceremonial, cómico, musical. Porque al final sí necesitamos una idea, ¿no? Quizás para practicantes ya muy experimentados que llevan años en la magia, ellos ya saben cómo representan todo, ¿no? Su energía solar, lunar, de Saturno, lo que tú quieras. Pero habemos personas en el mundo real que no logramos claro. Hacer equilibrio en eso. Y pensar en estas energías me hace más sentido a mí, con mi pensamiento occidental moderno, que irme sí, porque la deidad egipcia de no sé qué, bla. Digo, respeto totalmente, ¿no? Pero a mí no me haría sentido. Entonces, prefiero entender un arquetipo que sea más acercado a lo que yo pienso, a lo que siento o lo que entiendo del universo, sí, para crear un efecto mágico o un efecto energético. Entonces, tiene toda la razón. Y por eso es que a este tipo de magia le llamamos magia artúrica o magia arturiana. Que no se confunda con la arcturiana, que es la de los marcianos, eso son otra cosa. Sí la hay. Pero esta es totalmente, digamos, no le quisiera yo decir como de la nueva era, pero pues sí, porque es creada por mucha gente contemporánea, basada en cosas antiguas, con sus investigaciones y con un montón de digamos, lógica. Uh-huh. Pero al final es creada por nosotros. Aquí yo no te estoy dando dogmas específicos. Lo único que se pide o se exige es ser congruente con lo que haces, ¿no? Ser congruente con tus valores y tu ética. Si tus valores son, yo me quiero fregar a un fulano porque el fulano me hizo daño, date. Es tu derecho el que pidas la restitución de tu daño. Y si quieres hacer una magia mala o negra, como tú le quieras decir, para pedir esa restitución del daño, dale. Pero siempre y cuando consideres los parámetros del mundo físico, dónde vives, cuáles van a ser las consecuencias. Si tú haces algo que te pueda llevar a que te detengan o yo qué sé, es bajo tu responsabilidad. Claro. Pero energéticamente lo puedes hacer. Tú decides. Esos son los únicos parámetros. No hay leyes, cada quien acomoda la tradición a como se le dé su gana, pero tiene su funcionalidad y mucha gente se ha sentido muy cómoda, al menos los pocos a los que yo he podido enseñarles esto en español, porque en español no lo hay. Sí. Soy la única que lo ha practicado hasta ahorita. Y la mayoría me ha dicho, no, es que me siento muy identificada porque conozco la historia y ahora cuando veo la película de la caricatura o veo la serie, ya entiendo qué hace el rey Arturo. Ahora yo sé que tengo esta energía solar, ¿no? O ya sé qué hace el hada Morgana y por qué es tan malvada y por qué tiene esta sed de venganza o por qué utiliza el caldero y hace este tipo de magia negra y oscura como para balancear, no sé,
siento que les hace más sentido a que yo les diga la magia ceremonial en donde tú levantas tu espada y haces, y que no se concentren en lo que quieren pedir o lo que quieren practicar y estén más concentrados en la parte, digamos, como mecánica de yo te invoco, bla, bla, sí, no sé qué, arriba, Juárez o Juárez. Entonces, creo que les hizo mucho sentido y ahí está. Es una tradición bastante amigable, pero tiene su parte mala. O sea, no creas que es todo luz, todos son hadas y diamantina y héroes corriendo en caballos, ¿no? También tiene su parte oscura. Órale. Y fíjate qué bueno que lo mencionas porque ya iba hacia esa pregunta. Para ti ya es funcional este tipo de métodos de magia arturiana. Sí. Es funcional. Ok, dentro de esa funcionalidad se puede utilizar para cosas muy negativas como lo es la magia de tradición mexicana, podríamos decir. Sí. Quizás cambia mucho la perspectiva porque al menos aquí en México tenemos un problema de desigualdad muy difícil, tanto social, política, económica. Entonces los resentimientos de la gente y la necesidad de justicia es otra. Claro. Y en Reino Unido y en estos lugares europeos sí quieren justicia, sí quieren un montón de cosas, pero no suelen hacer una magia muy oscura porque sus problemas son otros. Son distintos. ¿Cierto? Son distintos. Ah, tiene sentido. Entonces, sí piden cuestiones tipo, ay, es que mi vecina me bajó al marido, entonces quiero vengarme de los dos y hay que hacer algún tipo de trabajo donde podamos enterrarlos y cosillas así. Órale. Sí, eso de enterrar gente es en todos lados, ¿eh? Sí. Es tradicional de todos lados. Pero sí lo puedes hacer, o sea, al final tienes esta parte, este arquetipo maligno de la hada Morgana que siempre busca venganza y puedes utilizarlo para causar enfermedades, para diseminar chismes, para crear controversias. Puedes utilizar ciertas hierbas, sobre todo allá que se dan mucho ciertas hierbas venenosas, puedes utilizarlas como símbolo, ojo, no se utilizan directamente, pero como símbolo para ir matando un sentimiento, como para ir generando un dolor o una molestia en alguien más, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, Morgana utilizaba mucho elementos como la mandrágora o como la datura, que aquí conocemos como toloache. Utilizaba esos elementos como venenos, ¿no? Yo quiero hacer daño, pero obviamente no te lo voy a hacer directo, no te lo voy a dar a tomar, lo voy a utilizar de manera simbólica y que esto llegue a ti o en forma de incienso, o en forma de pensamiento, o en forma de puppet, ¿no? De ponerle agujas o lo que tú quieras. Y sí se puede, al final es buscar la restitución del daño. Se pueden hacer un montón de cosas. Ay, sí depende la moral de la persona que lo esté haciendo. Bueno, me parece extraordinario así la forma en que lo mencionas. Es como si fuese el elemento del fetiche. Ajá. Puedes utilizar fetiches de todo, de hierbas, de árboles, de la piedra, de lo que sea, y al final eso va a generar una energía. Algo que tiene mucho la tradición druídica, céltica o artúrica es que siempre va a ser con elementos reales, naturales. ¿Por qué? Porque son los que van a generar la energía. Yo me puedo comprar un cuarcito ya trabajado y todo en mineral, en la de los cuarzos, pero no va a tener el mismo poder a que yo vaya y agarre la piedra del río que estuvo sumergida en oscuridad llena de fango durante años, ¿no? Entonces, me va a dar más poder de meter en obscuridad o de generarle un bloqueo o de generarle ciertas situaciones con esa piedra llena de fango y de musgo que mi piedrita brillosita en amatista. Que ya está toda manipulada. Exacto, está pulida, está bien bonita y a veces ni siquiera es de veras, es de plástico. Exactamente. Entonces, para esta tradición es todavía más fácil utilizar elementos que tienes a la mano. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos enalteciendo aquí es utiliza más la magia de aquí y la de acá que toda la chuchería que puedas tener afuera, ¿no? Yo te puedo dar un escudo, yo te puedo dar 50 velas, yo te puedo preparar lo que tú quieras, pero tu intención, tu coraje o tus ganas de tener algo van a poder mucho más que el elemento que tengas comprado o mandado a hacer o mandado a ritualizar. Entonces, la tradición céltica, druídica, artúrica es mucho de elementos naturales. Lo que tenga yo a la mano, más mi sentimiento, mi emoción, mi coraje, mi deseo y mi pensamiento,
tienen que hacer la magia. No manches, me tienes bien impresionado. Dentro de esta clase de literaturas, podríamos decir, se maneja todo las cuestiones del romanticismo, el romántico, el príncipe que va y busca a la doncella, etcétera. Si manejan todos estos conceptos, quiero pensar que también puede manejar algún tipo de magia de amor. Uy, sí. Que yo como que me tengo el presentimiento de que es muy utilizado, ¿no? Fíjate que no tanto, ¿No? pero sí. O sea, desgraciada o afortunadamente, la magia que más se pide, por lo mismo de que esto es muy, muy romántico, sobre todo pensando en Ginebra y Lancelot escapando del rey Arturo, pero casi siempre es la del desamor. ¿Ah, sí? Sí, porque qué curioso. Tristemente en las historias del rey Arturo, el amor nunca va bien. Ajá. Nunca va bien. O sea, el rey Arturo se casa con Ginebra, pero Ginebra está muy joven porque el Arturo está muy viejo para ella. Ajá. No hay suficiente amor. Ginebra se enamora del caballero Lancelot. Intentan estar juntos, pero no pueden. Y al final todo termina en catástrofe casi de Romeo y Julieta. Entonces aquí se da mucho el desamor. Se da mucho quizás la magia para ligar, ¿no? Ajá. Si tú dices, oye, necesito saber cómo ligarme a una chava, hacemos algún trabajito con Lancelot, te enseñamos a que tengas el don de la palabra, te enseñamos a que generes más dotes de manera como más corporal, cosas así, ganártela, pero hasta ahí. Lo demás es trabajo tuyo, ¿no? El Lancelot lo podemos ocupar para este tipo de cosas. Ajá. Pero como tal, hacer un amarre, por ejemplo, el retener a una persona, no lo hacemos porque al final sabemos que termina en catástrofe. Es que lo retienes y no. Tiene todo el sentido. Sí, o sea, no tendría realmente caso el tú esforzarte energéticamente por retener a alguien si al final va a terminar en catástrofe. ¿Y si fuese contrario? Si nos mantenemos en que es más de desamor. Sí, ay, sí es muy bueno. Y ¿sí? Quizás las he hecho yo porque me salen muy bien, las de desamor. Hemos hecho trabajos en donde ayudamos a que la gente se separe. Para desapegos. Para desapegos, exacto, ¿no? Hay un ritual muy divertido que es el de las lágrimas de la Dama del Lago. Ajá. Se tiene que hacer en un lugar con agua, de preferencia. Una alberca, un río, mar, sobre todo río porque es de agua dulce, ¿no? Y que se lleva todo. Este ritual es precisamente para esto, ¿no? Estar de frente al río con agua fría, sintiendo estas emociones que duelen y dejando ir todos estos dolores o todos estos pensamientos, ¿no? Quitarnos la idea de que, ok, tuve un romance que funcionó hace tantos años, pero hoy soy otra persona, él es otra persona o ella es otra persona. Y probablemente tenga que dejar ir. Entonces, se hacen un montón de peticiones. Digamos que para quienes me lo piden, pues sí les hago todo el show, ¿no? De darles que la florecita para que la suelte o una notita que ellas escriban y dejen ir. Yo no les pido nada más que se sumerjan en el agua y dejen salir todo, ¿no? La lágrima, la tristeza. Pero quien necesite esa situación, ese elemento físico de quiero ver cómo se va algo, pues les hacemos todo el trabajo completo. Flor, vela, lo que necesites para dejar ir, para soltar, para romper ese lazo. Y que si en algún momento se vuelvan a encontrar, sea de la manera más limpia, a través del agua. Viene a ser como algo representativo de la relación. Uh-huh. O sea, te vas y ahí que te lleve la corriente. Exacto. Y respecto a cosas meramente negativas, pues lo que se conoce es lo que se ha mencionado hasta la actualidad en lo que se hace en las redes. Pero por darte un ejemplo de una persona a la que quieran mandar al otro mundo, ¿ahí utilizan energía de la bruja? ¿O qué elemento es el que utilizan en ese aspecto? Podemos utilizar muchas cosas. ¿Sí? Sí. Algo que se trabaja mucho dentro de la magia artúrica es la magia férica, pero desafortunadamente en la práctica actual la magia férica está vista como algo que lleva glitter, que son bonitas, que son de la naturaleza y tienen alitas y vuelan. Pero para las tribus antiguas célticas, germánicas, anglosajonas, todos esos pueblos, realmente esos seres eran algo casi diabólico, o sea, maligno. No me refiero a del diablo cristiano, sino maligno. ¿Por qué? Porque eran los que te causaban enfermedades,
eran los que te causaban desgracias y probablemente era gente que ya estaba muerta, alguien que vivía en otro lado. Entonces existía un nivel de respeto entre esa línea de los vivos y los muertos y solo eran como las buenas gentes, las hadas. Los trataban con mucha... digamos, cuando dices, ay, es que esta persona, muy buena persona, muy finísima, pero por dentro estás que te mueres del miedo, así pensaban ellos que era el mundo de las hadas, porque al final sabían que al final de su vida iban a terminar en ese lado. Y los que les iba a ir mal, pues iban a regresar a hacer cosas malas a este mundo. Entonces, dentro de la magia artúrica o druídica o céltica, también puedes utilizar estos elementos de crear discordia, crear locura en alguna persona a través de un hada. Porque las hadas son estos seres, si les ha pasado que digan, ay, me robaron mis llaves, fueron los duendes. Eso tiene su razón de ser. Porque las hadas tienen este factor de volverte loco, de generarte confusión, de crearte estos loops del tiempo en donde dices, espérame, pero si hace 5 minutos eran las 9:05 y son las 9:05, ¿qué? Sí. ¿No? Entonces puedes generar, por ejemplo, daños mentales, puedes generar depresiones muy fuertes. Y si tú quisieras, podrías hacer algún tipo de ritual necromántico, algo así, para tomar la esencia de la persona e intercambiarlo por alguien del otro lado que quiera venir a vivir aquí. O sea, ¿para qué entra el envase? Uh-huh. No manches. Hay cuentos muy buenos. Luego, búsquenle ahí entre los cuentos de hadas de Irlanda. La mayoría de ellos hablan de eso, de cómo las hadas se roban a los niños y los intercambian por hadas para que ellos crezcan aquí y puedan vivir, digamos que en el mundo real. Ajá. Entonces, nosotros tomamos esos cuentos del folclore y los podemos aplicar perfectamente para generar un daño mayor, ¿no? El me voy a llevar tu esencia, quizás no te voy a dar en la torre físicamente, yo no te voy a llevar a la tumba, pero me puedo llevar lo que hay adentro. Y le pongo otra cosa para que no falte, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer cosas negativas. No todos lo van a querer hacer. Digo, si tú preguntas a cualquier practicante de celtismo, druidismo y esas cosas, te van a decir, ay, no, todos somos amor y paz. Pero porque no se han dado a la tarea de rascarle a la historia de estos seres féricos, de esta conexión con la muerte, porque al final la primer brujería que se hizo fue gracias a la muerte. Era el esperar ver qué hay del otro lado, el protegerme de lo que no puedo ver, el hacerme la protección, el talismán, lo que tú quieras contra aquello que no tengo a la vista. El primer trabajo de brujería. Sí, siempre son con la muerte. De hecho, la bruja de ahí viene. La bruja como tal no es un ser físico, es un ser energético. Su nombre, al menos en español, en otros lenguajes puede cambiar, pero en español es de bruchar, que es la que te presiona el pecho, es la conocida subida del muerto. Uh-huh. Cuando estás dormido y se te sube algo y no te puedes levantar, eso era la bruja. Este miedo irracional que te causaba en las noches que no podías ver, pero sabías que ahí estaba. Y tú, al quererte proteger, empezaste a agarrar elementos de todo. Voy a poner una planta, voy a utilizar agua, voy a poner tierra, voy a hacer un límite. Todo ese tipo de cosas fueron las primeras brujerías en contra de lo desconocido. La bruja por eso siempre ha sido vista como el ser malo, porque venía a hacerte daño. Ya con el paso del tiempo se transforma en mujeres porque pues la sociedad tenía que empujar la culpa a algún lugar. Uh-huh. Pero el personaje como tal, la esencia como tal de la bruja es maligno. Siempre lo ha sido. Ok. Qué fuerte todo lo que mencionas. A ver, entonces en pocas palabras, la cuestión de las hadas, no precisamente estamos hablando de personajes buenos en su totalidad. No. Bueno, es que depende de dónde lo veas. Pero desde el punto de vista de lo arturiano, está bien dicho, ¿verdad? No son elementos buenos, solo son. Tienen que crear, pero para crear tienen que destruir. Es su trabajo. Nosotros como seres ya muy morales, muy emocionales, podríamos encontrar cosas muy desagradables, ¿no? Por ejemplo, es para que más o menos me entiendan cómo está la cuestión. Para que tú tengas una tierra que dé vida, tienes que descomponer algo, ¿no? Claro. Entonces puedes tener un elemento orgánico, una fruta, una persona, un animal, lo que sea, y destruirlo.
las hadas tenían que hacer ese proceso de descomposición, regresarlo a la tierra y que esto pudiera darle más fertilidad a ello y nos pudiera dar más plantas, no sé, semillas, cereales, lo que tú quieras. Al final, esa era su labor, pero uno como ser emocional va a pensar, no, es que, ¿por qué me tendrían que destruir si yo no me quiero morir? O yo no quiero ser destruido, yo quiero irme al paraíso, al cielo, al lugar bonito. Tiene su parte filosófica bonita, que es cuando tú dejes este plano, te vas con ellos y va a haber harto chupe y va a haber harta fiesta, pero va a ser un plano totalmente diferente a lo que conocías o a lo que crees conocer, ¿no? Porque siempre se nos ha vendido la idea de que el paraíso es el lugar de mucha paz o mucho relajo o estar con los héroes como en el Valhalla. En el caso de las hadas es, te vas a reencontrar con tu gente, vas a seguir echando la fiesta y se acabó. Pero tienes un trabajo que es degradar lo que esté afuera para que el ciclo de la vida continúe. Ah, ok, me suena totalmente a que en lugar de hadas debería ser la palabra transición. Sí, y lo podría relacionar incluso con la mitología cosmogonía azteca también, porque, por ejemplo, si hablamos de los 9 mundos del Mictlán, hay una parte donde te piden que te desolles totalmente de tu piel y de tus cosas. Lo mismo tienen que hacer estos seres féricos, destrozarte para que olvides este estadio humano, tu pensamiento, tu lógica, las creencias, tu cuerpo, tus sentimientos y transformarlo en una cosa totalmente diferente que sirva al propósito del planeta, de la Tierra, de lo que tú quieras o del plano espiritual. Ya es y cada quien su creencia. A ver, hace un momento mencionabas la cuestión de las tradiciones célticas. Por ahí, no sé si esté equivocado, a lo mejor tú tienes ese dato. Se ha dicho muy continuamente que muchas de las tradiciones mexicanas son tradiciones sincretizadas. Por ejemplo, la cuestión de Día de Muertos e incluso de algunas tradiciones de Halloween, que son tradiciones también sincretizadas que vienen de tradiciones célticas. Sí. ¿Sí? Fíjate que no tanto célticas, desgraciadamente el Día de Muertos, el Halloween y todo esto tiene una cola tan larga, tan antigua, que encontrar el punto donde empieza es un rollo. Pero tengo una idea y lo he acomodado en mi cabeza como lo he entendido. Básicamente tenemos mezcla de un montón de tradiciones, no solo la céltica. La céltica fue la última. Vámonos por lo más conocido, los romanos y los griegos. Ellos tenían calendarios con diferentes tipos de fiesta, ¿no? Tenían fiesta para las flores, fiesta para los dioses, fiesta para... Y tenían una fiesta en específico que era las lemurias, donde los espíritus, sobre todo los espíritus malignos, venían a la tierra y andaban caminando por la tierra haciendo travesuras y cosas, y pues la gente tenía que protegerse de esas cosas. Curiosamente no eran en noviembre ni en octubre, eran en mayo, eran en la época que nosotros conoceríamos como mayo, y digamos que en la fecha opuesta a mayo tendrían otra fiesta que ahí sí no me acuerdo cómo se llama la fiesta, pero la lemuria era la de los malos y hay una de los buenos. Y venían también como los muertos buenos, ¿no? O la gente querida o lo que sea, y se les rendían ciertas ofrendas. Ese es como el primer puntillo. Si consideramos que la religión católica o la cristiana se asienta en estos lugares, obviamente iba a empezar a absorber algunos de sus datos. Totalmente, porque no lograban hacer que las personas dejaran sus tradiciones de la nada, ¿no? Ellos tuvieron que absorber el paganismo, transformarlo, maquillarlo y unirlo y hacerlo cristiano, ¿no? Entonces muchas de las celebraciones se tuvieron que ir modificando y cambiaban en diferentes partes de Europa. Si nos vamos a la parte germánica, con los nórdicos, con lo que hoy conocemos como Alemania también, existía este mito sobre la casa salvaje, que es una transición entre el otoño y el invierno, cuando empieza a bajar la temperatura, se muere la naturaleza, la gente lo consideraba la bajada de seres malignos que venían a destruir todo. Entonces,
Si tú estabas en el camino, en la calle, cuando venía esta gran cacería, imagínense cazadores, perros, lobos, que te van a atacar, pero están descarnados, tipo zombies. Órale. Corriendo por los caminos y llevándose a su paso lo que haya, personas, plantas, animales, lo que sea. Este mito fue cambiando conforme la localidad. Quizás se conoce más con los germánicos o los nórdicos porque el líder de esta casa era el dios Odin. Porque él era el que traía el invierno. Como ellos vivían en el norte, para ellos era normal ver nieve, ver muerte, ver todas estas cosas de las inclemencias. Pero conforme bajabas en Europa, pues cambiaba el clima y tenías que hacerlo quizás diferente. Entonces ahí eran otros líderes los que iban en la casa. Ya no quizás te mataban, sino que te tenías que proteger de ellos. Tenías que hacer ciertos rituales o ciertas situaciones de protegerte y poner pintura en la puerta o cosas así. Pero todo siempre te llevaba a, hay espíritus, hay no muertos, hay espantajos en el camino. Yo le tengo que dar algo. De ahí viene un concepto que es moderno el concepto, pero se entiende. Se llama souling, el intercambio de almas. Yo te doy algo, te ofrezco algo para que me dejes vivir. Hoy le decimos trick or treat o le decimos dame calaverita. Sí. Entonces, aquí se empiezan a hacer también estos rituales de le voy a dejar una ofrenda a esta procesión, a estos fantasmas, y ellos me van a dejar vivir. Esa es la cuestión. Nos pasamos, por ejemplo, ahora con lo que mencionábamos de los celtas. Todas estas tradiciones estaban unidas, al final eran la misma, estaban en un mismo pedazo de tierra, nada más los dividen rayitas de divisiones y agua. Pero ellos seguían creyendo las mismas cosas. Entonces, celtas no nada más hubo en Irlanda y en Reino Unido, y hubo en España también. Entonces, los españoles tenían mucha creencia de los espíritus. Ellos tienen esta versión de los espíritus malignos en los caminos, y el más conocido es la Santa Compaña, que incluso hay una canción de Mago de Oz muy buena, se las recomiendo. Sí. Buenísima. Sí. Esta de la Santa Compaña te habla igual de una procesión de muertos que van por los caminos. Va un fulano adelante con una cruz o con un algo, buscando quién lo reemplace para la siguiente rueda. O sea, para que alguien lo reemplace tiene que morir. Uh-huh. Entonces, si te encuentras a la Santa Compaña, te avientas tus mejores rezos, te avientas tus mejores mantras, te avientas lo que sea, con tal de no ocupar el lugar de esa persona, ¿no? Y son igual seres descarnados, cosas raras, que aparecen en este cambio de temperatura entre el otoño y el invierno. Llega a Reino Unido del mismo modo, pero cada pueblo lo hace diferente. Los celtas hacían esta situación del Samhain o el Samhain, que era nuevamente espíritus que iban pidiendo cosas casa por casa. Otra vez el intercambio de almas, el souling, el dar algo a cambio o protegernos de esto. Entonces imagínate, todas estas tradiciones junto con el cristianismo se juntan y se vienen de este lado del charco. Obviamente nos iba a tocar un pedazo de ese pastel porque eran creencias muy arraigadas. Tanto que dijo la iglesia, bueno, si ustedes no dejan de practicar eso, yo me hago mi Día de Todos los Santos y le pongo un poquito de lo tuyo y un poquito de lo mío y ¿qué hubo? Hicimos una bonita tradición. Llegan a América y aquí también se juntan con las tradiciones que teníamos nosotros y pasa lo mismo. Halloween y Día de Muertos, si se dan cuenta, es muy similar. El que nada más veamos la diferencia por esta idea de que es que el Día de Muertos es prehispánico. Sí, tiene sus elementos, porque al final se tenía que adaptar a la tierra en donde está. Uh-huh. Pero no es su origen. O sea, a los muertos en las culturas prehispánicas se les celebraba en septiembre y no se les hacían este tipo de ofrendas, sino que eran ofrendas para todos y era celebrar la cosecha. Y las creencias de la muerte con los prehispánicos era de tienes que volver a chambear la tierra para el próximo ciclo agrario, ¿no? O sea, esta idea de tenemos que seguir trabajando, hay que generar chavos. Y de repente ya viene con la idea europea más la católica. Nada tan bonito como fusionar todas estas y darte un Día de Muertos, ¿no? Hacemos lo mismo. Hay espíritus vagando, hay cosas buenas, está tu familia que te viene a ver, hay intercambio, porque nos vienen a pedir calaverita, nos tenemos que disfrazar de espantajos para que nos protejamos de estos seres, tenemos que hacer algún tipo de ritual, no lo sé. O sea, al final son la misma
y todos tenemos esta fiel creencia de que la muerte está tan presente que no la podemos dejar de lado. No, es que sí, suena bastante que son tradiciones sincretizadas, que son adaptadas, porque... Y también me suena bastante la cuestión de que la iglesia toma los conceptos. Siempre ha tomado conceptos de todas las culturas para sus demonios, para sus santos, para absolutamente todo. Y no dudo que por acá nos van a querer linchar porque estamos mencionando esto. No se enojen, pero es la verdad. Es historia y son hechos. O sea, al final, ellos eran la religión que tenía que gobernar. Se acepta. Pero no puedes contra la tradición del pueblo. Claro. Tan cual fue que la misma iglesia se tuvo que pelear entre ellos y dividirse porque los cristianos acérrimos no querían este paganismo oculto y los católicos decían, pero es que si no me fusiono, no funciono. Claro. Entonces, pinta a tu Dios de santito, hazle lo que tú quieras, yo te lo avalo, pero que sea avalado por mí, yo lo administro. ¿No? Entonces, es un hecho, es historia. No lo podemos negar y se respeta también, porque hay muchas brujas que tienen esta idea de que como es católico, yo no puedo porque es malo para la bruja. Y hay católicos que dicen, es bruja, es maligna, es del diablo, yo no le hago. Estamos juntos, estamos unidos. Si ya mezclamos religión con tradiciones paganas, ¿qué más les cuesta religión y brujería? Ya. Claro, pues estamos ahí todos revueltos. Exacto. Chile, mole, pozole. Fíjate, ahorita que mencionabas la cuestión de la herbolaria, en México también se tiene tradiciones herbolarias muy importantes. Muy importantes. ¿Cuál sería la diferencia de la magia arturiana, como lo maneja la cuestión de la herbolaria, a cómo lo manejan en México? Ok, fíjate que ahí sí hay mucha diferencia porque nuestros recursos naturales son infinitos. En México. Sí, en México. O sea, tenemos demasiado. En Europa, desgraciadamente, no habían muchas cosas. Las tierras no permitían tanta variedad de hierbas y la mayoría siempre terminaban siendo muy venenosas o muy no comibles, no digeribles. Entonces, para ellos, las poquitas que conocían y que hacían medicamento con ellas eran como la salvación, eran la panacea. Para nosotros cambia, porque para nosotros todo tenía un porqué, todo tenía medicina, todo también era comestible. ¿A quién se le ocurre agarrar un elemento que te pica y que te arde y te lo comes? O sea, el chile se está defendiendo y nosotros no lo comemos. ¿Por qué? O los cactus, ¿no? Nosotros aplicamos esto de comer cactus y la gente nos ve con cara de ¿cómo nopales? Así, los nopales, acabamos de comer nopales. ¿Ves? En cambio, para los europeos era muy distinto porque digamos que su ecosistema no lo permitía. Entonces eran muy pocas las cosas que podían utilizar y tenían que hacerlo de una manera ritual muy específica. Digamos que toda Europa compartía cierta herbolaria, ¿no? Los que mejor la podían adaptar y sobre todo los que nos dieron registros escritos, pues eran los griegos. Los griegos hasta mitología nos daban, ¿no? ¿Cómo se creó el asfodelo? ¿Cómo se creó una belladona? ¿Cómo se creó un acónito? Y te daban un mito, pues el acónito era una flor que tiene elementos medicinales tan fuertes que te afecta directamente al corazón, pero seguramente salió de la baba del perro de Cancerbero, ¿no? Y te daban todas estas ideas. Pero te digo, como no tenían tantos elementos, tenían que trabajar con los que había. Y la mayoría eran muy, muy agresivos o muy agrestes, porque su tierra no se los permitía. Con la conexión con América, ya tuvieron un revival de nuevos elementos, porque se llevaron un montón de cosas para allá, ¿no? O sea, nosotros teníamos papas, jitomates, chocolate, un montón de cosas, y se los introduces a otro país que no tenía idea. No, los volvieron locos. Los volvieron locos. Entonces, nosotros teníamos este factor de que podíamos hacer medicina, podíamos hacer comida, podíamos hacer veneno, o podíamos hacer magia con la misma planta, ¿no? Te voy a poner un ejemplo con con un diente de león. Todo el diente de león es comestible, ¿no? Te puedes comer la flor, te puedes comer el tallo, las hojas, no hay bronca, hasta las raíces. ¿Por qué? Porque saben a miel, porque está dulcecito. Puedes hacer medicina con ello, puedes hacer cosas para la tos, es expectorante, bla. Puedes usar la raíz de tu diente de león como una especie de puppet, igual como un fetiche.
porque ya saben que las raíces son muy buenas en todas las tradiciones como fetiche, porque absorben. Puedes utilizar el tallo para crear fortaleza, para darle estructura a algo. Puedes utilizar las hojas para generar medicina, para también atraer cosas que tú quieras. Puedes usar la florecita a la que le soplas para mandar cosas. Digamos que una planta te puede hacer de todo. Aquí lo hacíamos, quizás allá lo hacían de manera más mágica porque no se atrevían a comerse el diente de león, ¿no? Nosotros porque ya no le tenemos miedo a nada. Todo nos lo comemos. Todo lo comemos. Así de, si es verde, hace sombra, es comida. Entonces, y por ejemplo, en la magia arturiana, pues obviamente se utilizan estos elementos, ¿no? Las plantas vistas desde la parte energética solamente. No sé, te hablaba del roble, ¿no? Cómo el roble era un árbol súper sagrado para los druidas, porque ellos ahí hacían sus rituales, eran sus espíritus familiares. Quizás no los consumían por lo mismo, porque era como es mi familia, lleva toda una generación en mi casa, en mi pueblo, en mi villa, lo que sea, y ahí vamos a realizar bodas y bautizos, y ahí vamos a castigar a los que se porten mal, y vamos a colgar a los ladrones, y vamos a encerrar a los malos. O sea, los árboles para allá eran todo. Incluso el concepto lo toman muchas series. Fíjate, ahora que lo mencionas, tiene sentido. Te digo, o sea, eran elementos tan mágicos y tan sagrados que quizás por eso tienen tanta energía. Entonces, así fuera un roble, así fuera un abeto, así fuera un tejo, a estos árboles específicos de Europa, todos tenían un poder y un alma, porque no nada más son elementos que puedes utilizar. No es como ahorita que dices, sí, agárrate un ramo de ruda, agárrate uno de no sé qué, límpiate. Pero no te explican por qué ruda. ¿Por qué romero? Aquí ya te dan una explicación de, es que este árbol, por ejemplo, es el árbol que se pone en los cementerios. Entonces es un árbol de muerte. Es un árbol que tiene veneno. Si le tocas la corteza te causa urticaria o te intoxicas o lo que sea. Entonces para mí ese es un árbol malo, es oscuro. Aquí yo puedo castigar a alguien. Puedo colgar una bruja, puedo colgar un asesino, puedo dejar ahí alguna brujería. No lo sé. Ok. Se utiliza como algo significativo. O sea, al conocer el significado de las ramas, todo esto. No manches, me estás volando la cabeza con esos datos. Es para que me le metan más a su práctica. Y pues digo, podemos usar de todo. En la magia arturiana quizás no mucha gente se ha enfocado en la herbolaria. Esto ya ha sido algo que yo he agregado como parte de mi práctica externa. Porque lo vale y porque conozco de las plantas o de la herbolaria europea. Pero honestamente te puedo decir que con conocimiento de herbolaria nacional mexicana es imposible, ¿no? No terminas de dimensionar los poderes que podemos generar nosotros con nuestras plantas y la que pueden generar ellos quizás con la suya. La suya es muy simbólica, muy de su tierra, pero la nuestra tiene algo todavía más. Tenemos mucha riqueza, o sea, podemos hablar desde los cactus del norte hasta plantas supertropicales en el sur de México. Entonces hay de todo. Claro. Entonces, en ese aspecto podríamos decir que somos afortunados. Somos los mejores. Somos...